¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. El proyecto que permitiría el segundo retiro del 10% vivirá este día miércoles una jornada clave en el Congreso. Parlamentarios oficialistas y también de oposición han asistido, por supuesto, a la comisión donde finalmente analizarán la posibilidad de eximir de impuestos a algunos tramos. Una propuesta que hasta esta jornada había sido descartada por el ministro de Hacienda. Este martes se aprobó en general la iniciativa en la Comisión de Trabajo y los detalles los trae Marian Basso. Urgencia inmediata tenía el proyecto del segundo retiro del 10% del gobierno. Este martes la Comisión de Trabajo debía votarlo y enviarlo a la sala, pero Chile Vamos y la oposición comenzaron la jornada presionando al Ejecutivo para eliminar impuestos a los chilenos de rentas más bajas que quieran retirar sus fondos. Si el gobierno no cambia, nos veremos la obligación en votar en contra. El gobierno tiene que ceder respecto de la piedra de tope, que es particularmente el pago de impuestos. El debate fue intenso y mientras parte del oficialismo hablaba de ultimátum al gobierno, otros llamaban al diálogo en los pasillos del Congreso. Conversando con todos, así se llegan los acuerdos. La presión particularmente de Chile Vamos causó efecto en el gobierno. Los parlamentarios en sala pidieron una y otra vez discutir el tema de los impuestos antes de votar el proyecto, un tema que el ministro de Hacienda Ignacio Briones ha dicho es intransable. Yo sé que el gobierno quiere, por buenas razones y legítimamente, votar el proyecto hoy. Yo no veo cuál es el problema de que nos atrasemos un día. Nosotros estamos disponibles para un acuerdo porque queremos zanjar esta situación de buena forma. Un punto que consideró el ministro de las Express, Cristian Monkeberg, que accedió a discutir las pretensiones de los diputados. Es posible, y usted lo sabe muy bien, Presidenta, avanzar en una urgencia más baja que nos dé una ventana para poder ajustar bien el proyecto. Los diputados oficialistas también que reclaman que dialoguemos y esa disposición siempre está. Molestias apreció en el titular de Hacienda que ahora deberá discutir con los parlamentarios una eventual eliminación de impuestos, algo que no estaba en sus planes. Sobre qué renta se debería hacer una exención de impuestos, los parlamentarios manejan distintas cifras y propuestas. En Chile Vamos el acuerdo era cobrar impuestos sobre rentas de 1,5 millones de pesos. En la oposición el tramo a cobrar superaba los 2 millones de pesos. Por sobre 1,5 millones. 1,5 millones de pesos hacia abajo no paga impuestos y eso quiere decir que el 90% de los chilenos no va a tributar. Desde 2,5 millones hacia arriba debieran pagar impuestos. Diferencias en los montos, consenso en la eliminación de impuestos a los primeros tramos con menores rentas, la llamada clase media, dijeron los parlamentarios. Para muchos el mayor obstáculo para concretar el acuerdo y viabilizar el retiro de fondos era un ministro del gabinete. Estamos hoy día en este tira y afloja y con el ministro de Hacienda. Vemos una postura del ministro Briones que no está dispuesto a ceder en nada. El llamado es un ministro político, especialmente el ministro Monkeberg. De hecho, el ministro Monkeberg está acá. Hemos podido dialogar con él. Ministro Monkeberg, que temprano llegó al Congreso y escuchó, como dijo reiteradamente, cada una de las propuestas de su sector. Siempre uno está dispuesto a conversar, lo hemos conversado ayer, hemos conversado hoy día. Siempre va a haber espacio para acuerdo. Nosotros creemos que como está debería salir, esa es la postura del gobierno. Porque aquí esto de ley no creó ningún impuesto, lo hemos discutido en varias oportunidades, aquí se aplica la norma general. El llamado ministro dialogante, como lo tildaron muchos parlamentarios a Cristian Monkeberg, que asumió el rol protagónico de las negociaciones, las que continuarán este miércoles junto al Ministerio de Hacienda y Chile Vamos a las 10 de la mañana en el Congreso. Jornada clave para lograr un consenso entre el Parlamento y el gobierno que durante días no ha dado su brazo a torcer para finalmente concretar el segundo retiro del 10%. Bueno, y hasta ahora se siguen generando novedades en torno a este proyecto de segundo retiro. Hay indicaciones a la espera de la jornada clave de mañana miércoles. Kevin Felguera con nosotros. Kevin, ¿cómo te va? Buenas noches. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La Comisión de Trabajo sigue sesionando a esta hora acá en el Congreso Nacional precisamente para ir zanjando los puntos en particular de este proyecto de ley que ya fue aprobado en general por 12 votos a 1. Particularmente el gobierno ha reincorporado indicaciones, por ejemplo, en materia de información, que las AFP puedan entregar la información de cuánto podría afectar el segundo retiro de fondos de pensiones. También en materia de reintegro obligatorio, una de las indicaciones más polémicas que se había caído en el primer trámite y que el gobierno busca reponer precisamente en este segundo trámite legislativo. Aquellas indicaciones lo más seguro es que sean rechazadas por la misma comisión que hasta ahora sigue votando materias de pensiones de alimento. Mañana continuará el trabajo de esta comisión para ver si es que se puede despachar el proyecto a la Comisión de Hacienda y posteriormente a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
todo se prevé que esta discusión se tome toda esta semana, inclusive el día viernes, y por lo tanto se tendrían que acotar los plazos para que el segundo retiro esté antes de Navidad. Había la disposición, Kevin, muy breve, de efectivamente de despacharlo hasta retiro aquí, hasta el final, en la Comisión de Trabajo. ¿Qué pasa con aquello? Finalmente se tomó el acuerdo de que el Ejecutivo pudiese renovar la urgencia, es decir, retiraron la discusión inmediata y la volvieron a incorporar para darle más días de plazo a la comisión y así en la jornada de mañana poder negociar tanto el oficialismo como la oposición en estas materias, principalmente lo que veíamos en la nota de Marián Basso, el aspecto impositivo, dejar algún tramo exento de impuestos. Esto se va a negociar mañana y eventualmente se votaría mañana por la tarde o a más tardar el día jueves por la mañana. Por lo mismo, hoy no se va a votar hasta total despacho. Mañana se continúa el trabajo, en particular en la Comisión de Trabajo. Bien, muchas gracias, buenas noches. Vamos ahora con otras informaciones. Una mujer falleció mientras se realizaba una abdominoplastía en una clínica de la comuna de Providencia. Su familia acusa que el médico que realizó este procedimiento no tenía los conocimientos para realizar la intervención. La familia anunció una querella por homicidio. ¡Jocelyn! ¡Todavía sí! La alegría de Jocelyn Alarcón era contagiosa, siempre se veía feliz, más todavía la tarde de este lunes, cuando luego de juntar dinero durante todo el año, por fin entraba a pabellón. 6 millones pagó por una abdominoplastía, un implante mamario y una transferencia de glúteos. Yo le decía gata, porque yo siempre le dije gata, pero ¿para qué te voy a hacerte algo si no necesitáis nada? No, tío, si me siento mal, necesito algo. Ella quería ponerse pechuga. Le dije, ¿pero para qué? Si estáis bien, gata, ¿para qué? No era gorda, si... ¿Por qué si entró caminando ahora nos las van a entregar en un cajón? El médico que la operó, que la mató, porque esa es la palabra, operó a una amiga de ella. Y esa amiga quedó bien, y por eso ella quiso operarse con él. Pero el médico arrendaba pabellones en esa clínica. La familia acusa negligencias de esta clínica ubicada en Providencia. También apunta al doctor José Gilberto Bernal Paladines, profesional colombiano, quien junto a su equipo médico realizó la intervención. El médico tiene su título de médico cirujano reconocido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto como médico cirujano está habilitado para ejercer en nuestro país. Lo que no cuenta el médico es con la especialidad reconocida de tanto el médico que lo operó de cirujano plástico como el médico que le dio la anestesia con la especialidad de anestesista. Al momento que ella fallece no tiene ningún tipo de protocolo clínico, ningún tipo de reanimación. Aparte, acá estamos claramente muy cerca de un centro asistencial y no la llevaron. Una querella por homicidio presentará la familia de esta mujer que deja un hijo de 20 años. Este martes la clínica Edelweiss abrió las puertas a la prensa. Funcionan hace 10 años y en el 2012 fueron demandados por un paciente que terminó con problemas físicos. Yo abrí precisamente porque dije, si van a venir no tengo nada que ocultar, están las puertas abiertas, están los documentos, tienen todo lo que pueden. Pero yo sí, no me siento bien, tengo mucha pena. Ni el médico, ni yo, ni el anestesista, nadie puede decir lo que realmente sucedió si no tenemos el certificado del servicio médico legal. Ese es el único que nos va a decir lo que sucedió. Lo demás es opinar en el aire. Se dispuso el empadronamiento y la toma de declaración a todos los médicos y el equipo que intervino en la cirugía, quienes ya prestaron declaración ante los funcionarios de la referida brigada en calidad de testigos. Luego de fiscalizar el recinto, la Seremi de Salud prohibió su funcionamiento. Los pabellones fueron clausurados por falta de oxígeno. El cuerpo de Jocelyn permanecerá en el servicio médico legal. La autopsia será clave para determinar eventuales negligencias. Bueno, y este dramático caso, por supuesto, que nos hace revisar los procedimientos de este tipo que se efectúan en nuestro país. ¿En qué deben fijarse los pacientes? La información es esencial, y no solo en el caso de las cirugías plásticas, sino que también para quienes se someten a tratamientos ambulatorios que a veces prometen ser milagrosos. Verónica Moscoso tiene los detalles. El
las redes sociales abundan los milagros para tener el cuerpo soñado. La oferta es tan amplia que no es difícil caer en manos equivocadas y cargar de por vida con las secuelas de una cirugía mal hecha o, peor aún, morir en el quirófano como le ocurrió a Jocelyn Alarcón. Cada cierto tiempo, casos como estos se van repitiendo. 2 denuncias, 2 pacientes que estuvieron con riesgo vital. Una abdominoplastía y falleció al interior del recinto producto de un paro cardíaco. Repentino paro cardiorrespiratorio, sobrevino en medio de la cirugía. Cada año en Chile se hacen 1,5 millones de liposucciones. Las negligencias son las mínimas, pero de las que existen hay un denominador común en la elección: clínicas estéticas sin estándares mínimos de seguridad. Entonces, hay que hacerlas en lugares donde, si existe alguna complicación, se pueda salir de esa complicación. Por ejemplo, si hay un paro cardiorrespiratorio, que haya un equipo que pueda sacar a la paciente adelante, que si necesita un ventilador mecánico pueda tener un ventilador mecánico. Las cirugías plásticas no son tratamientos simples, implican riesgos, sobre todo las liposucciones. Por eso, antes hay que hacerse exámenes de sangre y una ecotomografía de la pared abdominal para descartar que existan hernias. Advierten que cuando estos procedimientos se hacen en forma ambulatoria y con anestesia local, las consecuencias pueden ser fatales. Ahí hay un riesgo porque hay una cantidad máxima de anestésico local que uno puede usar para un procedimiento. Entonces, por ejemplo, si una paciente se va a hacer una lipoaspiración de todo el abdomen y el tronco en el fondo completo, necesariamente para poder hacerlo con anestesia local van a sobrepasar la dosis máxima y eso puede ser mortal. Desde la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica advierten que hay varias clínicas o centros de estética que están a cargo de personas que no son especialistas, médicos generales o esteticistas que no tienen los 16 años de estudio que se requieren para hacer intervenciones de este tipo. En cualquier clínica grande no te van a dejar operar cirugía plástica si no eres cirujano plástico. En estas clínicas chicas eso no se da y por eso la mayoría de los médicos no acreditados o que no cuentan con las certificaciones para realizar esos procedimientos en Chile, operan en estos lugares. ¿Cómo saber si un médico está capacitado? Solo basta con ingresar a la página de la Superintendencia de Salud al registro de prestadores individuales. Ahí aparecen todos los estudios de los especialistas. Lo fundamental es ver quién maneja el centro. El centro debiera estar siempre comandado o por un dermatólogo o un cirujano plástico. Y con eso uno va a tener la certeza y la tranquilidad de que los tratamientos van a estar bien indicados, porque aquí no existe buena o mala máquina, existe máquina que va a cumplir o no con lo que yo le estoy pidiendo, y para eso la indicación es clave. Y no solo preocupa las cirugías plásticas, hay muchos centros de estética que están ofreciendo tratamientos milagrosos a muy bajo costo para el rostro y el cuerpo. Si quieren los tratamientos adelgazantes, se pueden morir por una pastilla mal indicada, o sea, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarnos nosotros. La gente tiene que averiguar, los doctores estamos en sociedades, los doctores nos formamos en universidad y está escrito. Usted averigüe, está en la sociedad, trabaja en alguna clínica, en las clínicas grandes nos protegen y nos exigen ser médicos, tener la especialidad y eso ya algo va a proteger a la población. Que no resulten es un problema, pero las consecuencias pueden ser desastrosas. Después de un cáncer de mamas, Esther fue a un especialista para una reconstrucción. El remedio fue peor que la enfermedad. Resultó que este doctor lo que me inyectó fue biopolímero. De primera, cuando me inyectó, todo quedó súper bonito, así la forma, pero después con los días esto fue cambiando. Empecé a sentir que la mama estaba dura y después una como que le empezó a salir como una agüita. Yo creo que como que ahí ya como se perforó. Terminó en la urgencia con una infección aguda, se salvó, pero prometió nunca más hacerse un tratamiento sin antes informarse. Su vida estuvo en juego. Bueno, esta jornada el gobierno adelantó detalles de lo que sería el plan de vacunación. Aunque la fecha exacta del comienzo todavía es una incógnita, sí hay claridad en quiénes serán los primeros que van a recibir la vacuna. Trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y funcionarios de transporte serán los primeros convocados como personal crítico. ¿Se vacunaría contra el coronavirus? O sea, una vez que estemos más seguros, yo creo que por supuesto. Por supuesto, por seguridad para uno y para la familia y sobre todo para los que tenemos adultos mayores en casa. No estoy muy de acuerdo.
En periodo de prueba no sé. No sé, lo estaba pensando y no sé. Sí, lo haría. Siempre que sea gratis. Si en Chile queremos estar protegidos, al menos el 75% de la población debe pasar por esto. La tasa de vacunación tiene que ser alta. También va a depender de qué tan buena sea esta vacuna en términos de eficacia para saber entonces cuánto necesitamos vacunar de la población. Y de esta manera se reduce muchísimo la cantidad de personas que son capaces de transmitir este microorganismo a personas susceptibles que por algún motivo no puedan recibir una vacuna. Para dejar a un lado las mascarillas, la meta es vacunar al menos a 11.400.000 chilenos. ¿Cuándo podríamos partir con el proceso? Nuestra meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año y asegurar la disponibilidad de vacunas para los 15,2 millones de chilenas y chilenos y ciudadanos que constituyen la población objetivo. Enero, febrero o marzo. La fecha exacta del inicio de la vacunación dependerá de la celeridad con que las vacunas candidatas sean aprobadas. En Chile, el ISP ya tiene los antecedentes de Pfizer, pero que una vacuna lo logre primero no imposibilita para que puedan suministrarse las otras si es que también certifican su seguridad y efectividad. Puede ser el caso de Oxford AstraZeneca, Sinovac y Janssen, también con acuerdos de dosis para chilenos. Este proceso de vacunación va a comenzar con la población crítica, como los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y de Orden, los trabajadores del transporte. No es lo mismo vacunar a una persona que está todo el día en su casa, que por lo tanto se expone muy poco a la infección, versus aquellas personas que tienen que salir todos los días a trabajar. Y un poco todos esos factores están siendo estudiados al momento de saber a quiénes vacunamos. Le seguirán otros grupos de alto riesgo, como enfermos crónicos y adultos mayores. Para todos ellos, la vacuna será gratuita y voluntaria. Por ejemplo, ahora ninguna vacuna se está usando en niños, o se está estudiando más bien, en niños, en pacientes que tengan sus defensas bajas, es decir, inmunodeprimidos, ni tampoco en este momento en embarazadas. Una vez que se suministre la primera dosis, habrá un seguimiento a través de la plataforma Hospital Digital para que la segunda dosis sea administrada sin inconvenientes. Pero durante todo este proceso no se podrá bajar la guardia. Tenemos que prepararnos para un caso eventual de que una vacuna llegue posterior a una segunda ola, y eso tenemos que estar preparados sin ninguna duda. Todavía no hay claridad de cuál será la duración de la inmunidad que proporcione la vacuna. Por eso, en un escenario con muchas interrogantes, la insistencia es a mirar con optimismo este proceso, pero sin perder de vista aún que el virus en Chile y el mundo no desaparecerá de un día para otro. La autoridad sanitaria adelantó que habrá restricciones para las fiestas de fin de año para evitar el golpe de una segunda ola que en el peor de los escenarios podría generar más de 9.000 casos diarios. El ministro de Salud dijo que aún podemos evitar sufrir lo que ya han vivido, por ejemplo, los países de Europa. El número de contagiados en solo 24 horas superó el total de casos nuevos que tuvimos durante todo el primer mes de la pandemia. Vino una avalancha de pacientes en este momento. Camas UCI en la región metropolitana alcanza, escuche la cifra, 95%. El número más alto de fallecidos hasta el momento, 31 personas. Así estaba nuestro país entre junio y julio, los meses en que se vivió el pic, y el escenario podría ser aún peor, sobre todo si la conjunción de festividades y verano no se toman con precaución. Vamos a tener un plan para la fiesta de fines de año, tanto para Pascua como Año Nuevo. Vamos a tener restricciones tanto en la movilidad como en el traslado, sobre todo a zonas de esparcimiento y también con el aforo. A 9.000 casos diarios podríamos llegar en enero. Ese sería el escenario más difícil de enfrentar, pero es justamente el panorama al que no queremos llegar. Durante esta jornada, el ministro de Salud matizó sus declaraciones de este lunes. La segunda ola será compleja siempre y cuando no tomemos las respectivas medidas para evitarlo. Si yo digo que no va a pasar nada, me van a criticar. Si yo digo que va a venir una segunda ola, igual me van a criticar. Lo que yo quiero es que la población entienda, como muy bien hace su pregunta, que si no se cuida a la gente puede llegar a producirse una segunda ola tan importante como la que estamos viendo en Europa. El contagio va a aumentar. Y porque hay personas que se han relajado mucho. Se va a seguir el contagio porque la gente no se cuida. Y por eso ando así tapado hasta el cuello. Viene el segundo brote, se viene. En 9 regiones del país los casos han aumentado. En Coquimbo, por ejemplo, subieron un 52%. Hay aglomeraciones, pero también reencuentros. ¿Cuál de estos dos influye más en el alza? Me gustaría decir que influye más la fila
del banco, pero desgraciadamente lo que influye más es la Junta de los Amigos. Porque ahí se produce un contacto más estrecho entre las personas, se relajan. En el fondo, en este momento, un signo de aprecio es mantenerse a distancia. Para no colapsar el sistema, el MinSal presentó un plan segunda ola, el que se proyecta según 3 escenarios: a mayor número de contagios, más camas UCI. Nosotros en marzo de este año nosotros teníamos más o menos 1.000 camas de UCI a principios de marzo, y a fines de marzo llegamos a 3.000. Y con eso más o menos nos barajamos todo el invierno. Ahora, no tuvimos 9.000 casos diarios. En la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva también apuntan a que se necesita capacitar a más personal. De lo contrario, el sistema, pese al aumento de camas, volvería a colapsar. Claramente el peor escenario es que no haya respuesta sanitaria. O sea, lo peor es que uno puede decir, mira, sabes que en verdad no hay recursos humanos, no hay camas de UCI, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes? ¿Que se devuelvan a su casa? No. Y no debería pasar. En el Colegio Médico dicen que el sistema sí está más preparado, pero advierten que la población debe estar consciente de que el SARS-CoV-2 sigue infectando. Deberíamos decir que estas aperturas que estamos generando, tanto en los viajes, tanto en las fronteras, deberían ir en concordancia con una comunicación de riesgo mucho más profunda hacia la población. Segunda ola que podría golpear con más fuerza. Hemos sido testigos de su impacto en el hemisferio norte. La receta para combatirla sigue siendo la misma de un principio. Pese a las aperturas, las medidas de autocuidado continúan siendo lo más efectivo. 16.000 millones de pesos. Ese es el monto del robo más cuantioso registrado en nuestro país a una empresa de transporte de valores. Fue en el año 2017 cuando 2 vigilantes privados fueron supuestamente amenazados por delincuentes. 3 años después, los ex trabajadores están entre los 16 detenidos que capturó Carabineros. Corría el 18 de septiembre de 2017 y en la comuna de Independencia se gestó el robo más importante de la historia policial chilena a una empresa de transporte de valores. Con oxicorte, 5 a 6 delincuentes ingresaron a la bóveda de la empresa Eserval, donde habían casi 16.000 millones de pesos, dinero que cargaron en carros de supermercado. Que corresponde fundamentalmente a billetes de baja denominación. Esta banda, me imagino, especializada, se dedicó fundamentalmente a extraer, a robar los billetes de mayor denominación, de mayor valor. Le hace 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Más de 2 horas estuvieron los delincuentes al interior, que además cortaron la fibra óptica para inhibir las medidas de seguridad. Un robo que se concretó gracias al aparente descuido de los guardias. Uno de ellos salió a comprar cigarros a un negocio cercano sin su arma de servicio. Alrededor de la medianoche, para cuando vuelve es interceptado por otros individuos quienes lo hacen ingresar y esposan a los 2 vigilantes que se encontraban al interior. Así los guardias Jesús Bravo y Eduardo Moya nos contaban lo vivido. Yo sentía la escopeta en la espalda todo el rato, decía que no tiene un balazo en la espalda, ahora se me pega, voy a quedar inválido, más a matar, fue una de 2. Mira para abajo, me decía, agacha la cabeza, no lo mire la cara, todo de negro, apuntaban con arma de fuego. En ese entonces ambos eran compañeros de trabajo y cuñados. Pasamos por toda la empresa esposados y arrastrados y golpeados. ¿Y ellos sabían dónde estaba la caja fuerte o ustedes les dijeron? También los preguntaban, pero ellos también como que algo conocían. ¿Te pegaron? Sí, me golpearon por aquí, por allá. Mi compañero salió más dañado que yo, pero no, estamos ilesos, eso es lo que importa. Oye, ¿te quitaron el arma? Me quitaron mi arma, pero no se llevaron nada, no se llevaron nada. Se llevaron mi billetera, amenazaron que tenía mi familia. Ambos dejaron de trabajar como vigilantes privados. De hecho, en esta entrevista así lo manifestaron. ¿Te hace replantear tu función como vigilante privado? Estoy pensando bien en buscarme otra función, o trabajar y estudiar y buscar algo nuevo, pero cambiarme un poco el rubro porque ya me asustó. Esta parte me asustó más que la otra. ¿Qué decían las autoridades de su posible participación en ese entonces? Ni descartar, ni tampoco confirmar participación, porque obviamente es una materia, es un delito bastante complejo. Hay muchas diligencias que realizar durante el transcurso de la tarde, durante el transcurso de la semana, para ver si hay alguna vinculación del personal de seguridad. A 3 años del caso, este martes, el OS9 de Carabineros, junto al OS7 y al departamento SEF, allanaron cerca de 20 domicilios en la región metropolitana y de Valparaíso, deteniendo a 16 personas.
Entre ellas a Eduardo Moya, que desde el mes de marzo se encuentra en prisión preventiva. La razón: fue detenido durante la noche del joven combatiente circulando por la comuna de Loprado, en pleno horario de toque de queda, sin salvoconducto, con una subametralladora, un revólver y municiones. Su ex cuñado, Jesús Bravo, y quien solo trabajó un mes y medio en la empresa de transporte de valores, es uno de los capturados de esta jornada. Después de 20 allanamientos, ¿quiénes eran las personas responsables del robo del siglo? Estamos hablando de 14 personas detenidas que van a tener que responder ante la justicia con respecto a este gran robo que ocurrió hace 3 años atrás. En este caso, la justicia sí está llegando. Propiedades, autos, joyas y otros elementos fueron incautados durante los operativos. Jesús Bravo, junto a los otros involucrados, pasarán a control de detención este miércoles, al igual que el detenido Eduardo Moya. ¿Sí o sí están decididos a entrar? Yo creo que sí, sí o sí. Sí o sí se iba a hacer eso ese día, estuviéramos fuera o estuviéramos dentro. Destituir a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Esto es lo que pretenden parlamentarios oficialistas, luego que la Defensoría difundiera un video musical en el cual llaman a saltarse todos los torniquetes. Muñoz aseguró que lamenta que se haya malinterpretado el contenido. Aún así, las firmas para provocar su remoción ya fueron reunidas. Flavia Cordela tiene los detalles. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes hacia el proceso constituyente. Esta fue la frase de la canción difundida por la Defensoría de la Niñez que encendió la polémica. 4 palabras en un video de 3 minutos con 40 segundos, con los que se conmemoran 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño, que no pasaron inadvertidas. Saltarse todos los torniquetes. Pieza musical interpretada por Pablo Ilavaca, ex miembro del grupo Chancho en Piedra, y Millaray, una rapera mapuche, que generó críticas de quienes aseguran promueve la violencia, ya que la frase saltarse los torniquetes dicen alude a lo ocurrido en los días previos al estallido social. Por eso parlamentarios de Chile Vamos exigieron sanciones y buscarán la destitución de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Hemos conversado con distintos diputados de nuestras bancadas, ya hemos conseguido las 52 adhesiones, el escrito está en elaboración y esperamos prontamente presentarlo a la Corte Suprema. No ha hecho su pega y ha dedicado o ha ocupado su cargo para hacer planteamientos políticos que no le corresponden. La defensora de la niñez muchas veces ha dicho de que los niños están primero, que hay que defender a los niños, pero ellos los toma y los transforma en aparatos políticos. A través de su cuenta de Twitter, la Contraloría General de la República informó que al organismo han ingresado 146 denuncias que plantean que la Defensoría de la Niñez, al incluir esos mensajes en el video, se desapegó de su labor. A través de un comunicado, la Defensoría de la Niñez lamentó que se haya malinterpretado el contenido y aclaró que la intención era visibilizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Lamentaron también que la obra no haya sido comprendida en el sentido original, ya que, según declaran, jamás han llamado a la violencia. Los parlamentarios de Chile Vamos oficiaron a la defensora de la niñez Patricia Muñoz para que explique las motivaciones y gastos del spot. Y no solo eso, pretenden reunir firmas de 1/3 de los miembros de la Cámara para recurrir a la Corte Suprema y pedir la destitución de Muñoz. Según la ley, la defensora también podría ser removida de su cargo a solicitud del presidente de la República. Sobre la petición de los diputados, eso es algo que les corresponde a ellos, nosotros como gobierno no lo estamos solicitando. Parecía un video que incentivaba a actuaciones que están fuera del marco legal. Saltarse el torniquete en el contexto en el que estamos hoy día es una mala metáfora porque le están diciendo a los niños, niñas y adolescentes que hay que saltarse las reglas. Por unanimidad, Patricia Muñoz fue designada por el Senado en su cargo en abril de 2018. Desde ese momento, su figura se visibilizó como defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que desde la oposición han respaldado su trabajo y rechazado la posibilidad de que sea destituida. Es una persecución política por el rol que ha jugado en relación a la defensa de los niños y niñas de nuestro país. La Defensora de la Niñez ha sido de las pocas organismos autónomos que se han atrevido a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Le han hecho la guerra permanentemente, le han quitado los recursos y esto es otra maniobra más para intentar sacarla del camino. Si bien la figura retórica utilizada en este caso no es la mejor, la Defensora de la Niñez ha actuado en toda su gestión con ecuanimidad y celeridad.
Desde la Defensoría de la Niñez aseguraron que la canción y el video tuvieron un costo de 7 millones de pesos, dineros que son parte de una campaña anual que contempla otras 21 piezas audiovisuales y diversas gráficas que tienen un presupuesto contemplado de más de 70 millones de pesos. Bueno, veníamos al arranque del noticiario que todavía está trabado el proyecto del segundo retiro del 10%. Andrés Vidal con nosotros para explicarnos, Andrés, básicamente dónde los dos grandes está nudos. trabado. ¿Cuáles son los dos grandes nudos que tiene? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. El tema de los impuestos y el tema del plazo de pago. ¿Alcanzará para Navidad? De acuerdo a los números, a los plazos no. Pero si tomamos como referencia el primer retiro, podría alcanzar perfectamente porque se da un plazo máximo de pago, pero en el primer retiro muchas AFP y a muchas personas les llegó bastante antes. Vamos con la primera gráfica, el tema de los impuestos. Aquí el gobierno ha sido bastante inflexible en cuanto a que todos pagan impuestos porque se asume como renta. Aquí hay dos planteamientos fundamentales Todo lo que dentro... estén por sobre 700.000. Exactamente, 688.000. Aquí hay dos planteamientos que pueden ganar fuerza de aquí a la discusión hoy en la noche y mañana, que podría flexibilizar la posición del gobierno. Quienes ganen más de 1,5 millones de pesos paguen impuestos. ¿Cuántos son ellos? Son 925.000 personas. De un universo de 10 millones de personas que podrían sacar este segundo 10%, el 9%, 925.000 chilenos podrían pagar impuestos en caso que se flexibilice la normativa. Obviamente que el gobierno se ha puesto bastante duro. Y bueno, eso sería levantar la barrera desde los 788 a 1.500.000. Exactamente, queda fuera gran parte de la población que paga impuestos. La otra idea que se ha planteado también desde sectores del oficialismo, desde RN, es la renta mayor a 2,5 millones de pesos. Ahí el universo se acota, serían 426.000 personas de un universo de 10 millones que pagaría impuestos, un 4% del total de las personas que están sacando este segundo retiro, en ese caso un 9%. El otro nudo que yo les contaba tiene que ver con lo que vamos a hacer a continuación en la siguiente gráfica, con los plazos. Y aquí pusimos el calendario del mes de diciembre. Hoy día estamos ubicados en el martes 1 de diciembre, si puede avanzar un poco la gráfica, señor director, martes 1. Si queremos estar para el 25, máximo el día 4. Esto es el día viernes. Que esté Perdón, máximo el día 4 cumplidos todos los exactamente. Ya, espérate, aclaremos una cosa, porque está recién hoy día y está en la noche. Aquí está en la Comisión de Trabajo. Comisión de Trabajo de la Cámara. Si queremos cumplir a rajatabla esas 3 semanas o 15 días hábiles como se está estipulado hasta el momento, como máximo tendría que ser el día 4 que se pueda hacer la solicitud. Que esto ya haya pasado por el diario oficial, haya sido promulgada la ley. Se ve difícil que sea el viernes. Vamos con la siguiente, sigue avanzando. ¿Por qué? Son 15 días hábiles, 3 semanas, del 4 al 25, o sea, en estos 21 días de corrido, 15 días hábiles, no estaría llegando. Pero aquí se da el tema que yo te mencionaba antes, que si lo comparas con el primer retiro, en el primer retiro el plazo máximo para el primer pago eran 10 días hábiles, 2 semanas, pero en muchos casos las mismas AFP pagaron en 4, 5, 6 días, en millones de casos de mucha gente que hizo este primer retiro del 10% de las AFP. Los plazos se pueden cumplir, se pueden adelantar, estamos en la quemada, como se dice en buen chileno. Jaime Quesada con la nota. La discusión durante semanas ha sido intensa y hasta ahora existe un solo gran consenso. Esto se pague antes de Navidad. Y salga antes de Navidad. Esto no puede pasar de la Navidad. Para que se apruebe y para la gente lo tenga antes de Navidad. ¿Llegarían a Navidad los recursos? Eso esperamos todos. Pero todo depende de la tramitación del proyecto, la moneda y el Congreso en un tira y afloja de voluntades e intenciones que retrasan una definición. El compromiso es lo antes posible. Exactamente, Navidad puede ser un poco difícil por plazo, pero estamos hablando mes de diciembre. Yo creo que puede ser una realidad a principios de enero, pero ya puede ser una realidad. Hasta ahora, la iniciativa que empuja el gobierno considera el pago de impuestos por el retiro. Los diputados quieren eliminar o acotar ese cobro y eso provocó que la discusión se extienda y el plazo se alargue. Nuestra postura como gobierno es que avance como está para que de una vez por todas sea realidad y podamos materializarlo. Las conversaciones se multiplicaron por los pasillos durante este martes, intentando alcanzar un acuerdo para apurar el trámite. Lo que más queremos es que el día jueves podamos votar este proyecto y ojalá se pueda aprobar. Por empeño nosotros no nos vamos a quedar. Espero que haya acuerdo en la Comisión de Trabajo, que lo ratifiquemos mañana en la sala de la Cámara. Y si así ocurriera, si el proyecto del gobierno se aprueba esta o la próxima semana y las AFP adelantaran el pago a menos de 10 días, como en el primer retiro, el dinero podría llegar justo antes de Navidad.
Si este proyecto de ley del Ejecutivo fuera aprobado la otra semana, estuviera publicado en el diario oficial el día viernes 11, preferencialmente los primeros pagos podrían estar ocurriendo antes de Navidad. Nos estamos preparando para hacer de este proceso un proceso muy similar al primero, en donde sea eficiente, sea ágil. No sabemos todavía la cantidad de tiempo en el cual vamos a tener que pagar y estamos esperando efectivamente cómo salga la ley para poder apurar esos procesos. La otra alternativa, con cambios al proyecto del gobierno, la propuesta deberá ser revisada por la Comisión de Hacienda, la Sala de la Cámara y luego otra vez el Senado, empujando el eventual primer pago a enero de 2021. Mientras antes salga mejor, nosotros lo vemos este jueves y la idea es que salga este jueves y con eso estaríamos listos. Ya es un tema de tramitación legislativa. Queremos que haya una modificación respecto del tiempo de pago y que esto sea 10 días corridos una vez que sea ley, para acortar los plazos y para que la ciudadanía tenga, las familias sobre todo, tengan recursos frescos para enfrentar la Navidad. El segundo retiro del 10% continúa en discusión y por lo mismo la meta original de llevar recursos a las familias antes de Navidad cada día se ve un poco más lejana. Se ve lejano, pero no imposible. Hoy día también el Banco Central tempranito entregó, Iván Núñez, cifras de crecimiento. Se esperaba el primer mes positivo desde el inicio de la pandemia, desde marzo que veníamos consecutivamente con números negativos, pero muy desalineado la realidad con las expectativas. Exactamente, muy desalineado. Mira, octubre siempre se entrega con rezago, en mes de diciembre siempre entrega con 2 meses de rezago. Octubre, 1,2% de caída, octavo mes seguido al rojo. De nuestra economía se esperaba cercano entre 1 y 2%, pero positivo. Y aquí vemos, por ejemplo, que ya la señal empieza a cambiar. Más allá de que no se cumplieron las expectativas, en agosto fue un 11% de caída, en septiembre 4,8% y ya en octubre una caída de 1,2%. En noviembre podríamos ver números positivos. Que hasta agosto vimos caídas de 2 dígitos, ¿no? Fueron 5 meses consecutivos de 2 dígitos de caída. Y ahí para adelante ya... Sí. Muy por debajo lo que decíamos de lo esperado por los expertos. Vamos con la siguiente gráfica y vemos los sectores que empujaron el carro y los sectores que frenaron el carro de la economía. El comercio creció un 17% respecto a octubre del año pasado. Estallido social, muchos locales, la mitad del mes de octubre del año pasado estuvieron cerrados. La industria, 4,9% para arriba. Quienes frenaron el carro derechamente, el sector servicios, que es el que la lleva en la economía. Todo lo que tenga que ver con servicios, sobre todo hoteles y restaurantes, caída de 4,9% respecto al año pasado, y producción de bienes de una caída de 1,3%, sobre todo bienes de la construcción. Está muy frenada la construcción respecto al año pasado. Son las cifras de la economía que se espera que en el mes de noviembre puedan avanzar. Este tema seguramente a usted le va a interesar, porque las principales marcas de tarjetas de crédito, deberán revelar lo que cobran por cada operación que se realiza en el comercio. Un hecho que lo determinó el Tribunal de la Libre Competencia y que buscará transparentar el mercado de métodos de pago. Pero, ¿qué efectos podría tener esto? Lo vemos en la nota de José Ignacio Tenas. El total sería 9.970. ¿Cómo paga? Con tarjeta. Hasta un dulce hoy se compra con tarjeta. Medio en broma, medio en serio. Desde el comercio aseguran que el uso de este método de pago cada vez es más protagonista, pese a que a veces a los comerciantes pequeños no les sale a cuenta. Cobran un interés que es aproximadamente de casi un 3%. Varía, ¿no? Pero es una opción para poder vender también, porque hay clientes que quieren comprar en cuotas o se manejan con sus tarjetas de crédito. Y es que para tener un servicio de pago electrónico, los comercios deben cancelar comisiones. Una de ellas son las tasas de intercambio, que corresponden a lo que debe pagar una empresa para que sus clientes puedan utilizar tarjetas. Al terminar el mes, tú sacas la cuenta general de la venta y es una cifra alta. Porque uno lo ve a nivel un producto, pero lo ves a nivel de 25 días de venta, es bastante alto. Tasas de intercambio que son manejadas solo por las empresas emisoras. Hablamos de Mastercard, Visa y American Express, pero eso hasta ahora, porque el Tribunal de la Libre Competencia ordenó que se deben revelar el valor de las tarifas que se fijan en el medio de pago chileno. Nos parece positiva esta resolución que ayuda a ordenar el panorama de la discusión que se ha desarrollado a lo largo de este año. Ya estamos trabajando para subir las tasas a nuestra web y estarán disponibles próximamente. Pero, ¿qué efectos podría tener esta resolución? Que al tener mayor nivel de información, al haber mayor transparencia también, podemos tener conocimiento de las características que están, ¿no es cierto?, y cómo opera un poco este mercado, que hace que hay una condición desfavorable del grande versus el chico. Y es justamente la transparencia lo que valoran desde el mercado. Aseguran que conocer estas tarifas permitirá avanzar en la renovación de métodos de pago. Que sean públicas y cualquier comercio las pueda consultar, le entrega una gran información
a todos los actores que toman las decisiones, tanto adquirentes, bancos como comercio. Estas medidas permiten aumentar la competencia e impulsar el desarrollo del sector financiero y de medios de pago, que sin duda se traduce en mayores beneficios para el consumidor. Pero esta no es la única arista sobre las tasas de intercambio. En el Congreso se discute un proyecto que busca regularlas. Para que tengamos, por un lado, una regulación adecuada en materia de tasas de intercambio y que permita dar certeza y mayor competencia en la industria, pero por otro lado también disminuir los costos hacia los comerciantes y los consumidores. Esto tiene que estar en función de la dinámica, de la impronta que se genera sobre la base de que sea el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero la que estén permanentemente visando estos valores. Tasas de intercambio, un concepto poco conocido pero que comienza a tomar relevancia en la discusión en el Congreso, mientras el comercio está a la espera de un hecho que puede generar cambios en el mercado. Muy importante la transparencia, sobre todo, Iván Núñez, cuando las tarjetas de crédito son tan importantes en momentos de dificultades económicas, son muy importantes para el día a día, para intentar ordenar el presupuesto. Bueno, y seguimos atentos, por supuesto, a lo que pase con el segundo proyecto del 10%, que está ahora en la Comisión de Trabajo, tratando de ser despachado hasta... Vamos a estar todos los días informando en todas nuestras plataformas. Andrés Vidal, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Bien. Vamos con otras informaciones. Sorpresa causó el paso de un remolino de viento por el casco histórico de la comuna de Combarbalá. Destruyó techumbres y una peluquería. Los especialistas han puesto sus ojos sobre estos fenómenos que parecen ser cada vez más comunes en nuestro país. Mire. En la lejana y semidesértica localidad de Combarbalá, a 90 kilómetros de Ovalle, en la provincia del Limarí, sus vecinos no salían del asombro. Allá al fondo se está armando otro remolino. No me podía creer porque era algo que en ningún otro lado había pasado, entonces era como muy focalizado solamente en este lugar. Y esto es para horrorizarse, pues no hay que tener mucho cuidado. Cerca de las 3 de la tarde, una fuerte corriente de viento azotó el casco histórico de la comuna. Entre los inmuebles afectados se encuentra esta peluquería y un terreno contiguo. El remolino me está llevando, pues. Me está llevando. Entonces trato de agarrarme de aquí y se parte el letrero. Y cuando veo que entra el remolino y despega el techo, pues. No, el techo no quedó nada. Pero los muros sí, se abrieron completo. Todo esto estaba arrimado y todo estaba así, tal cual lo ves tú ahora, todo en el suelo. Lo ocurrido en Combarbalá no sería un tornado, sino que un torbellino, fenómeno similar, pero de menor intensidad y que no requiere de una tormenta para gatillarse como los ocurridos en la zona centro-sur. Su poder de destrucción es bastante menor. El viento podría alcanzar incluso hasta 80 kilómetros por hora, desplazar algunos objetos e incluso desplazar a algunas personas. Nuestro país no estaba acostumbrado a este tipo de sucesos, aunque en el último tiempo los remolinos, tornados y trombas marinas parecen registrarse con mayor frecuencia. El problema con el cambio climático es que desordena los patrones de viento y facilita el encuentro de aires cálidos que vienen del trópico con aires fríos que vienen del polo. Entonces, cuando esas masas de aire se encuentran, contribuyen a hacer más posible la formación de tornados. Ah, viento, viene una ventolera, ahí está, lo estoy viendo en directo, ahí está, levantó una casa. Ojalá Dios quiera que no llegue aquí. Levantó una casa, mírenla, ahí van. Hace solo unos meses se registró esta tromba marina en Yico y en mayo de 2019 múltiples tornados provocaron daños, decenas de heridos y una víctima fatal en la región del Biobío. ¿Están los tornados en aumento? Para la comunidad científica no existen estadísticas suficientes que permitan aseverar si se trata de una tendencia en alza. Yo no descarto que haya un aumento de los tornados, es perfectamente posible, pero de todos los riesgos a los que Chile tiene que enfrentarse relacionados con el cambio climático, quizás este sea el más espectacular, pero el menos dañino y el menos mortal. Obviamente que la infraestructura de Chile, al no tener esta experiencia de estos fenómenos que pareciera ser están creciendo, y la arquitectura futura debiera preocuparse de ir reforzando en aquellos lugares que
están apareciendo estos fenómenos. Fenómenos que están en estudio, pero que ya se han instalado como parte de los riesgos a los que se enfrentará nuestro país en los próximos años debido al cambio climático. Y un nuevo quiebre se registró en la oposición, un sector que este martes sufrió una fuerte derrota política luego que fuera rechazada la moción de censura en contra de la mesa que lidera el diputado RN Diego Paulsen. Pese a ser mayoría, por tercera vez la oposición no logró alinearse y las recriminaciones no se hicieron esperar, como nos cuenta Antonio Ruiz. Abrazos en la testera, alegría en las tribunas, euforia en el oficialismo, caras largas y duras recriminaciones en la oposición. Quedaron al descubierto quienes desde un principio permitieron que la derecha conduciera la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamentablemente hoy día quedó claro que no ha existido esa capacidad y no ha existido la voluntad de poder construir y constituir esa mayoría política. Por tercera vez la oposición buscaba ordenarse, cuadrarse y hacer valer su mayoría y provocar la salida del oficialismo de la presidencia de la Cámara con una moción de censura que necesitaba 78 de los 83 votos de su sector. ¿Qué está pasando acá? Se acaba de dar cuenta de una censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados. La testera liderada por el RN Diego Paulsen y por el Evópoli Francisco Undurraga, que a principios de noviembre fue acusada de impedir la votación, entre otros, de la diputada Camila Vallejo en una sesión en la que se votó el proyecto de educación sexual integral. Las votaciones de los proyectos de ley no han participado ni la diputada Vallejo ni el diputado Urruticoechea. Pese a que en su minuto en el propio sector se habían desmarcado de la censura, esta fue reingresada y votada en la sala este martes, donde siendo mayoría la oposición no fue capaz de conseguir los votos. Una dura derrota, una más, que desató nuevamente el festejo en el oficialismo. Hoy día ha quedado demostrado una vez más que no se soportan, que no son leales entre ellos y que no ofrecen gobernabilidad. No veo por dónde esta oposición hoy día sea capaz de ponerse de acuerdo en nada. Recordarle a la oposición que no es una sola oposición, que son más de una oposición y que no vale la pena unirse en contra de una mesa, sino vale la pena unirse en favor de Chile. Agradecer a aquellos que no son de mi coalición, que de una u otra manera nos han colaborado con nosotros para que podamos seguir trabajando en la misma senda que hemos venido en los últimos meses. Lejos de sus pretensiones, la oposición logró 68 votos a favor de la censura, 69 en contra y 5 abstenciones, entre ellas la del ex Frente Amplista y ahora independiente Renato Garín y de la diputada humanista Pamela Giles, quien fue nuevamente blanco de las críticas. Claramente los humanistas permitieron también el triunfo de la mesa, el resguardo de la mesa. Ellos tendrán que dar explicaciones, yo creo que queda mucho más transparente y claro. No me parece que sea ni una falta a la oposición ni una falta a la convivencia democrática. Aquí lo que hubo fue una falta de argumentos. ¿Por qué las abstenciones? Estoy preocupada del retiro del 10%. Pero con las abstenciones se mantiene la derecha en la mesa. ¿Por qué esta votación? Estoy preocupada del retiro del 10% y que avance una agenda legislativa para la gente. También hubo festejo en las tribunas de la esposa y los hijos del ratificado presidente de la Cámara. Una votación que provocó diversas reacciones del vicepresidente Francisco Undurraga al otro vicepresidente de la corporación, Rodrigo González, a quien le exigió renunciar por apoyar la censura. También de la DC, que indignada reaccionó porque nuevamente otro miembro de sus filas, el diputado Víctor Torres, no pudo llegar a encabezar la Cámara de Diputados. En definitiva, la oposición, por no alinearse, sufrió una nueva y dura derrota y el quiebre en la Cámara de Diputados es total. En los hechos, el acuerdo administrativo lo declaramos desahuciado para todos los efectos. El fraccionamiento de la oposición ha demostrado que se hace insostenible entonces poder mantener a esta oposición como una fuerza mayoritaria. Tras la polémica sesión, la bancada de diputados del Partido Comunista denunció que la diputada Marisela Santibáñez fue agredida verbalmente por el diputado independiente Pedro Velázquez, a quien la parlamentaria reprochó por no haber participado de la votación. Eres una picante de tanto, usted podrá imaginarse el resto de la frase, que efectivamente fue a los gritos acá en el pasillo, las cámaras se van a pedir. Velázquez, a través de una carta, se disculpó con la parlamentaria en esta acontecida jornada en la Cámara de Diputados, que sumó otro tropiezo de la oposición que nuevamente no consiguió aunar sus fuerzas para recuperar una esquiva testera que sigue por ahora en las manos del oficialismo. Tras 2 años de investigación, la PDI junto a la Fiscalía de Valparaíso decomisó 600 kilos de marihuana cultivada en predios.
Fueron detenidas 20 personas en este último operativo, entre ellos los traficantes que contrataban a agricultores a puertas de la temporada alta de cannabis. Zancadas largas, respiración agitada, eran hectáreas y hectáreas de plantación, un verdadero bosque de la droga. Lo primero que hallaron fue nylon, luego unos tubos de nunca acabar. Caminaron un par de metros hasta encontrar bidones, palas y fumigadores. Era cosa de seguir la evidencia, poco común para un lugar tan inhóspito y retirado de la ciudad. Alguien vivía ahí, o al menos trabajaba en un campo repleto de marihuana. En todas las plantaciones el cultivo funcionaba en zonas apartadas, específicamente en quebradas que tuvieran disponibilidad de agua, ya sea por vertientes naturales o porque por el sector circularan acueductos. La mayoría de las plantas estaban en maceteros, con tierra de bosque, así crecían más rápido y optimizaban el uso del agua. Medían hasta 1,80 m de altura, aunque habían otras que estaban recién en crecimiento. En total incautaron más de 20.000 unidades de cannabis, lo que iba a significar ganancias de al menos 5.000 millones de pesos. Estas personas mantenían conocimiento respecto a temas agrícolas. Deben preocuparse del tema del agua, del riego prácticamente tal, de la semilla, los químicos para poder acelerar un poco los procesos del crecimiento de las plantas. Oye, ¿a dónde está la cuestión, mijito? Estoy dentro de la casa, no veo la cuestión. ¿Los cigarros? No, la escopeta. ¿Cómo está la weá? Un azul. Estoy puro weando con esta weá, que trae, que llega, que la weá. A veces la coordinación no era del todo pulcra. Tenían escopetas y pistolas, así enfrentaban a otras bandas en las denominadas quitadas de droga. No. ¿Por la camioneta? Entonces, güey, ya la cagamos, culiao. Me llamó el guatón, ¿ya? Y reventaron una reja, culiao. Ante cualquier sospecha avisaban a los cabecillas. Era una organización amplia, con financistas, supervisores y cultivadores. Alojaban en carpas, instaladas en predios de sectores rurales de Limache, Villa Alemana y Viña del Mar. El trabajo se distribuía en turnos quincenales. Estaban muy ordenados la forma de funcionamiento. De hecho, había cambio incluso de cada quincena, controlado por los mandos medios dentro de esta organización. Las plantaciones se iban a traducir en miles de dosis, que no solo serían traficadas en la región de Valparaíso, también en otros puntos del país. Incautación importante cuando la temporada de cannabis recién comienza. A lo que son mes de los primeros días de enero hasta marzo, la temporada de cannabis sativa, por así decirlo, donde la PDI tiene un plan estratégico respecto al control de estos cultivos de cannabis. Los 600 kilos decomisados en los 2 años de indagatoria fueron quemados. De los últimos 20 detenidos, 8 quedaron en prisión preventiva, desde los líderes hasta los agricultores. El que no vota, no come. Esa fue la amenaza del dirigente chavista Diosdado Cabello al pueblo venezolano de cara a las elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para este domingo. La oposición, liderada por Juan Guaidó, ha calificado los comicios como fraudulentos. A levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer. Las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, causaron revuelo durante un acto de campaña para las elecciones legislativas del país, que se celebrarán el próximo domingo 6 de diciembre. La oposición que encabeza Juan Guaidó ha rechazado la participación en estos comicios acusando fraude y convocó a una consulta popular no vinculante el 12 de diciembre para medir el respaldo que tiene. Los partidos más grandes contrarios al chavismo participarán en las elecciones con directivas impuestas.
tras ser intervenidos por una orden del Tribunal Supremo de Justicia que eligió a miembros que habían sido expulsados de las colectividades y han sido acusados de corruptos. La pretensión de la dictadura es usurpar el poder legislativo, como lo intentó a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El nuestro es lograr una solución política al conflicto que vive Venezuela. Estas elecciones para renovar al Parlamento será la con mayor número de aspirantes a diputados de la historia de Venezuela. Hay 14.400 candidatos para llenar los 277 escaños de la Asamblea Nacional, quienes deberán asumir el próximo 5 de enero. Las elecciones se desarrollan en un contexto social crítico, con una población cada vez más empobrecida en medio de una crisis económica agravada por la pandemia. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, el 96% de la población se encuentra en la pobreza. Millones de personas ganan menos de $5 al mes y el Producto Interno Bruto acumula 6 años de contracción. Ahorita lo que está pasando es una burla, o sea, los políticos solo se encargan del bienestar propio y el país está hundido en una crisis total en todos los sentidos. Porque es un proceso realmente democrático. Aquí lo que queremos es que las personas salgan a votar, independientemente por el candidato de su preferencia. Aún quedan 2 días de campaña política impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, marcada por la falta de distanciamiento social y de medidas sanitarias básicas para prevenir los contagios. Esta será la 25ª vez que los venezolanos acuden a las urnas en los últimos 20 años. El gobierno propuso al Senado el nombre del ministro Mario Carroza como nuevo integrante de la Corte Suprema. Durante su carrera judicial, el magistrado ha investigado causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos. El actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago es abogado de la Universidad de Chile, tiene una trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial. Además, ha ejercido la docencia y encabezó la Asociación Nacional de Magistrados. Como ministro en visita, Carroza ha investigado causas de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la Caravana de la Muerte, la Operación Cóndor, el caso Quemados. También indagó la muerte de Pablo Neruda, el homicidio del senador Jaime Guzmán y la fuga desde la cárcel de alta seguridad. Carroza fue propuesto en reemplazo de Lamberto Cisternas, quien jubiló al momento de cumplir 75 años. Y atención, porque la piscina Tupahue comenzó su temporada en 2 turnos y con aforo restringido. Renca y Peñalolén lo harán la próxima semana. La Florida no abrirá su piscina municipal. Un verano en pandemia con estrictas medidas sanitarias y de distanciamiento en piletas que están en comunas con fase 4. En medio del Cerro San Cristóbal, la piscina pública Tupahue abrió este martes sus puertas. Claro que será un verano distinto en pandemia y con estrictas medidas sanitarias, solo para comunas en fase 4. La piscina Tupahue va a estar abierta de martes a domingo en 2 bloques. El primer bloque de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el segundo bloque de 2:30 a 5:30 de la tarde. El aforo máximo será de 140 personas por bloque, un 10% de la capacidad habitual. Además, las entradas se compran solo por internet. Hay que venir con traje de baño puesto, no hay camarines, ni tampoco se aceptan juegos inflables. También se debe traer mascarilla. Se pueden retirar la mascarilla al ingresar al agua y también se la pueden retirar cuando estén tomando sol, pero siempre y cuando estén a más de 2 metros de distancia de las otras personas. Otras piscinas que se alistan son las municipales. En Estación Central se instaló un túnel sanitizador, se demarcó la entrada y salida, se limpian las piscinas, tampoco hay camarines, las entradas se venden online y habrá solo un bloque horario de 2 a 7 de la tarde de martes a domingo. Nuestro aforo evidentemente se vio reducido en un 90%, de pasar a tener a 1.900 a 2.000 personas, pasamos a tener un aforo máximo de 198 personas. Hay que entender que en las piletas hay que respetar el espacio mínimo, que son 10 metros cuadrados por persona. Peñalolén abrirá el 9 de diciembre, al igual que la comuna de Renca. La Florida no tendrá temporada de piscinas este verano. Puente Alto aún lo está evaluando y Estación Central abrirá recién el 2 de enero. En Renca queda una semana para abrir y aquí también se han extremado los protocolos. Entrada de la piscina tenemos todo el protocolo COVID. A su vez se le hace un control de temperatura y además se le aplica alcohol gel en sus manos. El estrés del encierro y las largas cuarentenas han propiciado que muchas piscinas hagan el esfuerzo de abrir. Una distracción que funcionará solo si se siguen los protocolos y el público respeta la distancia. Lo que se necesita es poder tener más espacios libres, más espacios públicos que las personas puedan acceder, pero sin descuidar nuestra salud.
Muchos municipios aún no definen si abrir o no. Tener apenas el 10% de aforo no es rentable. Otros harán el esfuerzo pensando en sus vecinos. Unas vacaciones 2021 en pandemia y con la amenaza de que el virus será más intenso en los meses de verano. ¿Sabe usted que podría ganarse hasta 460 millones de dólares? Bueno, eso es lo que sortean 2 rifas estadounidenses en las que puede participar gente desde Chile. Bueno, la verdad, desde cualquier parte del mundo. Pero atención, porque si gana, los impuestos podrían llevarse casi la mitad de este millonario pozo. Encontramos esto en los archivos de nuestro canal. La señora María es la tercera entre los 6 hermanos Becerra. 3 transportistas de escolares, un peluquero que vive en Bolivia, una dueña de casa y la madre componen el grupo familiar. Y hasta ahí, esa nota humana de 1999 podría haber tratado de cualquier tema social. Pero vea cómo sigue. Compró el boleto ganador en un supermercado de Boston. El premio neto que la chilena recibirá es de 70 millones de dólares. Mi prioridad es mi familia. Tengo una gran familia en Chile. Es la hermana mejor que tenemos. Algo parecido le podría pasar a usted, ya que se están sorteando en Estados Unidos 2 premios millonarios, en moneda nuestra algo más de 350 mil millones de pesos. Pero eso, si ganamos los 2 premios, demasiada suerte, así que pensemos en uno solo, de 230 millones de dólares. ¿Te gustaría ganarla si pudiera? Por supuesto, pero imagínate. Son casi 177 mil millones de pesos, con los que podría, por ejemplo, tranquilizar a Alexis y pagarle el sueldo por 15 años, juegue como juegue. Aunque también hay proyectos más hermosos. Yo trabajo en un hogar y ahí ayudamos a los viejitos, se alimentan bien. Así que con esa cantidad de dinero yo pondría hasta otro hogar para que recoger todos los que están en la calle. Pero es cierto, un premio grande a veces es difícil de administrar. Una pura vez como 500 lucas nomás, que todavía no había llegado la pandemia, así que nos fuimos a la playa, fuimos a Conce, a donde la Lore, pero los 500 lucas se fueron así. Así que algunos se ejercitan pensando en qué cosas de su diario vivir invertirían el pozo de la lotería estadounidense. Los regalos de cumpleaños que estuvo mi mamá, le compré un almuerzo, filete de vacuno con salsa soya y venía con cilantro, 30.000 pesos. Con el premio el hombre podría regalarle a su mamá 5.900 millones de menúes para que en su próximo cumpleaños coma hasta el hartazgo. Lo que añoraba harto era un burger, un anhelo de año. ¿Te compraste uno? Sí, 600.000 pesos. Y este señor con el premio podría poner 295 millones de burgers en su living. ¿Te gustan los burgers? Sí. El cartón se puede comprar a través del sitio web de lotter.com, así que todos en cualquier país del mundo pueden participar, asegura la empresa. Solo necesitan conexión a internet. No tengo internet. Soy una viejita de 78 años, jubilada, profesora, no tengo. A quien sí pueda ganarlo, la empresa le lleva a Estados Unidos a cobrar el premio, pero hay que pagar impuestos. Que es de un 30%. Sin embargo, te agrego más, o sea, una persona en Chile que se ganara ese premio también tiene que considerar la tributación en Chile. Le estás agregando un 15%, lo que significa un 45% final de tributación. Pelos de la cola en todo caso para el afortunado en Chile o el mundo, que gane uno de los 2 premios de 230 millones de dólares en las loterías norteamericanas. Reservas online, aforos reducidos, bueno, todo eso van a tener los parques nacionales para el eclipse solar total del próximo 14 de diciembre. Las áreas silvestres protegidas de la Araucanía y de la región de los ríos son entornos privilegiados para apreciar este fenómeno astronómico bajo estrictos protocolos sanitarios. Para muchos, el trazado que recorrerá el Sol para mostrarle al mundo este evento astronómico es de los más hermosos que se puedan haber instalado en todo el sur de Chile. Según se ha calculado, serán cerca de 3 minutos de oscurecimiento total del astro rey. El próximo 14 de diciembre, los expertos aclaran que el eclipse comenzará en la zona costera de Puerto Saavedra para transitar directo hacia las cordilleranas Villarrica, Pucón y Curarrehue, esta última bajo cuarentena. En un radio de 90 kilómetros, la Araucanía quedará completamente a oscuras, escenario soñado para aquellos visitantes del mundo que han decidido viajar a la zona sur del país, porque las excepcionales condiciones meteorológicas que se anticipan y el entorno rodeado de volcanes, lagos, montañas y vegetación nativa prometen generar ópticas de indudable belleza.
Ciertamente resulta súper atractivo poder ver el eclipse total de sol desde un parque nacional. En ese sentido, el eclipse de este año tiene una gran ventaja respecto al del año pasado, y es que el pic va a ocurrir cerca de las 1 de la tarde. Por lo tanto, el sol va a estar bien arriba en el cielo y por ende existen pocos obstáculos naturales, ya sea una montaña, el bosque o el volcán, que puedan ocultar al sol. Ya que este va a ser un eclipse vertical que se va a dar en lo más alto del cielo, por lo tanto no tenemos que movilizarnos a otros lugares para poder tener una mejor visibilidad. El gobierno además no va a disponer de puntos de visibilización para evitar las aglomeraciones. Pese a ello, las reservas naturales del sur del país, cercanas al eclipse, estarán a disposición de recibir turistas. 200 será el aforo permitido, quedando únicamente el Parque Nacional Conquillío con opciones de ingreso para 600 visitantes, quienes estarán sin embargo en distintas áreas de esta locación de fama mundial. Todo mediante inscripciones online. Tenemos habilitado un sistema de reserva de visitantes en la página araucaniaeclipse.com, donde las personas se puedan registrar y individualmente para poder acceder a alguna de las unidades. Nosotros no vamos a permitir una cantidad mayor del aforo permitido en cada una de las áreas silvestres protegidas del Estado de acá en la región de la Araucanía. Pero también de la región de los ríos, porque la idea es que se acceda incluso a los parques nacionales de más al sur, donde se podrá llegar a miradores naturales instalados en medio de la selva valdiviana, pero también de la cordillera de la Araucanía. Todos sitios de alto interés turístico y científico y que han guardado postales únicas para ser llevadas al mundo desde uno de los más bellos recorridos de toda la región de la Araucanía. Parlamentarias piden eliminar el límite de 90 días y extender el postnatal de emergencia mientras el estado de catástrofe se mantenga vigente en el país. El peligro ante un eventual contagio y la falta de salas cunas llevaron a miles de mujeres a solicitar que el gobierno se pronuncie al respecto. Hoy era mi primer día para volver al trabajo. Justamente ayer fue mi último día de postnatal regular. Así que hoy día hice la solicitud, pero claro, la verdad es que se supone que esto acaba el 14 de diciembre, así que yo el 14 tendría que volver a trabajar. Incertidumbre, el término que mejor define la situación actual de Consuelo. De profesión abogada, solicitó la licencia médica preventiva parental, beneficio que permite a madres, padres o cuidadores extender el postnatal por un máximo de 90 días, siempre y cuando se mantenga el estado de catástrofe. Yo tengo una guagua de 5 meses y medio y la verdad es que es bien complicado. Veo que es una situación que, salvo ampliar el postnatal de emergencia, hay muchas mujeres en que están en una situación súper difícil. El dilema de Consuelo se replica en miles de madres trabajadoras a lo largo de todo el país y para muchas la situación es aún peor. Sus licencias médicas, que tienen un tope de 90 días, ya se vencieron. Muchas han tenido que renunciar, otras han tenido que pedir vacaciones o días sin goce de sueldo, pero lo que nosotros necesitamos es una respuesta en el fondo, es saber qué hacer. Esperamos que se amplíe la licencia en el fondo, ¿no? Porque no tenemos ninguna alternativa más. El movimiento postnatal de emergencia reunió más de 20.000 firmas para solicitar al gobierno la eliminación del límite de 90 días. Iniciativa que cuenta con el apoyo del Parlamento. Revela la angustia de miles de madres que ven como su postnatal está próximo a vencer o ya se encuentran vencidas. Y las salas cunas siguen cerradas, no teniendo dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar. Por lo tanto, necesitamos por parte del gobierno una respuesta ya, para no llegar nuevamente tarde. Ellos piensan desde el gobierno que ya existe una solución y que tiene que ver con la ley de crianza protegida, que recordemos no cubre a todas. O sea, todas las trabajadoras en horarios que afuera, también las trabajadoras del sector público. Y es por eso que vamos a insistir en que el gobierno le dé una respuesta hoy día a las mujeres de Chile. Demanda de madres trabajadoras que estaría siendo analizada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Beneficio directamente relacionado con la vigencia del estado de excepción, que vence el próximo 14 de diciembre. Medida que no sería levantada en el corto plazo.
La actriz canadiense Ellen Page sorprendió anunciando que es un hombre transgénero. Su transición comenzó inmediatamente cambiando su nombre a Elliot. A través de las redes sociales, miles de seguidores apoyaron su transición, incluida su esposa, de hace 2 años. La historia de una adolescente que queda embarazada de su mejor amigo fue la película que lanzó a la fama a la entonces veinteañera actriz Ellen Page. De eso ya han pasado 13 años y la artista ha seguido avanzando en su carrera fílmica, siendo nominada a un premio Oscar. En 2014 anunció su homosexualidad y desde hace 2 años está casada con la conocida bailarina Emma Portner. Esta ha sido parte de la historia de Ellen Page, la misma que este martes sorprendió con un anuncio. Quiero compartir con ustedes que soy trans. Mis pronombres son él, ellos, y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto, de estar aquí, de haber llegado a este momento en mi vida. Elliot Page es el nombre que escogió para identificarse con su sexualidad como un hombre transgénero. El ahora actor decidió hacer el anuncio en todas sus redes sociales a través de una carta abierta dirigida a sus fans. Les pido paciencia, mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que a pesar de estar profundamente feliz y saber el privilegio que llevo, también tengo miedo. Tengo miedo a la invasión, al odio, a las bromas y a la violencia. En las distintas plataformas, el actor ha recibido apoyo por su honestidad y por ser promotor de los derechos LGBT en todo el mundo. Su activismo lo llevó en 2018 a entrevistar al presidente brasileño Jair Bolsonaro. I'm gay, so do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now? Muito simpática. Se eu fosse cadete na Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar para você. La esposa de Page, Emma Portner, habló a través de su cuenta de Instagram, señaló sentir orgullo de su pareja y le pidió seguir brillando como lo ha hecho hasta el momento. En su carta, el actor agradeció las muestras de cariño y prometió mejorar el mundo para una comunidad cuyos problemas muchas veces están invisibilizados en la sociedad. Amo ser trans y amo ser queer. Mientras más me acerco a mí mismo y acepto lo que soy, más sueño, más crece mi corazón y más triunfo. A todas las personas trans que enfrentan acoso, odio hacia ellos mismos, abuso y amenaza de violencia todos los días, te veo, te quiero y haré todo lo posible para mejorar este mundo. Actualmente se encuentra grabando la 3ª temporada de la serie de Umbrella Academy para Netflix. Con el anuncio ya hecho y con el cambio de nombre en todas sus redes sociales, Elliot Page inicia un nuevo capítulo en su vida. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes con Pedro Carcuro. Es una oportunidad tremenda para mí, me siento muy contento, en verdad me siento muy feliz. En este momento en Colo-Colo, Jorge Valdivia es sinónimo de salvación del descenso, por supuesto. Ahora, tiene calidad de sobra, hoy, ayer y siempre, Jorge Valdivia como para ser figura del fútbol chileno. El único problema, la única incógnita es su estado futbolístico. Desde julio hasta ahora ha hecho solamente 8 partidos. ¿Tendrá ritmo para entrar en competencia? Pregunta que se va a resolver seguramente con la clase del futbolista. Ya es oficial, Jorge Valdivia fue presentado como refuerzo de Colo-Colo. Estoy muy feliz de volver después de mi salida. Un distanciamiento que duró 1 año, demostrando que la vida a veces da vueltas. Lo peor que podría hacer en este día de presentación es empezar a hablar de lo que pasó. ¿El profe quiere que yo siga el próximo año? Un comunicado emitido hoy por la tarde por Colo-Colo causó impacto en el medio, esa es la verdad. Se va Jorge Valdivia. Salió por la puerta de atrás del club. Demandó a Colo-Colo exigiendo $400.000 por incumplimiento de contrato. Y vamos a ver si es que nos cuadran los números. Las negociaciones se hacen tensas, se hacen intensas, se hacen extensas.
Los dardos del mago tardaron 4 meses en llegar. Colo-Colo no es Aníbal Mosa. Colo-Colo no es Harold Mike Nichols. Yo soy un agradecido de la institución, no de las personas que hoy integran la institución. Valdivia descargó su furia contra los directivos albos. Ya estaba en los Monarcas de Morelia, que después cambió de nombre a Mazatlán. El balazo mayor llegó a través de Instagram. Las ratas se pisan la cola solos. Claro, es más fácil apuntar a lo económico, pero esto da vueltas. Es una declaración y se habrá entretenido declarando y está bien. ¿Ya está listo lo de Valdivia? Ábreme, por favor. No puedo, ustedes saben que no puedo. 1 de diciembre, el reencuentro entre 3 que se enfrentaron. El Monumental volvía a ser la casa de todos. No me siento un salvador, estamos últimos, que ya no podemos ir más hacia abajo. La demanda va a seguir estando ahí hasta nuevo aviso. Y quien trabaja bien, tarde o temprano, empieza a ver los resultados. Así que esperemos que ese tarde no sea tarde y sea más temprano que tarde. Yo me entendí, no sé si tú me entendí. Colo-Colo, último en la tabla, necesitaba de Valdivia. El mago, sin club, requería de los salvos. Dicen por ahí que la necesidad tiene cara de hereje. Valdivia ya está en Macul. Se viene Alexis, ganó Sánchez, viene para el gol. ¡Ganó el Inter! Triunfazo del equipo de Conte. Con un sufrimiento tremendo, el Inter se queda con la victoria y sigue soñando, sigue proyectando y pensando en la Champions. Jornada difícil para Alexis hoy en Alemania, en un partido por Champions del Inter frente al Borussia Mönchengladbach. Fíjese que entró cuando faltaba 20 minutos, perdió una pelota, le hicieron un gol, el del descuento, pero se acomodó. Y al final siempre fue importante. Veamos esta jornada de Alexis. Recordemos que no estuvo Vidal en un partido muy importante para el equipo. Inter en estos momentos haciendo cálculos. El Inter no lo pasaba bien en su visita al Borussia Mönchengladbach. Estaba pensando en la calculadora, sin embargo... Parece que más que hacer cálculos lo que tiene que hacer es ganar el partido, ¿no? Después se sentará con los cálculos. El juego de los alemanes complicaba al equipo de Antonio Conte. Tinder se lo pierde solo, Turán. Increíble, no lo puede creer, se quiere morir. Mientras la transmisión oficial esperaba la aparición de Alexis Sánchez, el hombre que podía darle nuevos aires al equipo. Se prepara Alexis, ¿no? Hasta que a los 71 minutos reemplazó al argentino Lautaro Martínez. Y se viene Alexis Sánchez. ¿Y quién sabe? 2 minutos después, Alexis desequilibró. 1-2 ganaba el Inter y el tocopillano le dio este pase a Hakimi, quien habilitó a Lukaku para el 1-3. Por aquí Hakimi lo tiene Lautaro. Lukaku, gol. El pase de Gagliardini, perfecto. Lukaku, Alexis. Pero a los 75 Alexis pasaría de ser héroe a villano. Se equivocó en la salida y permitió que el equipo germano anotara el 2-3. Acá el error de Alexis. Pide disculpas a Alexis que perdió la pelota en la salida. Ahora estamos 3-2. Se viene Alexis, ganó Sánchez, viene para el gol. En la jugada siguiente casi habilita a Ashley Young tras una gran jugada por la derecha. Se le fue la pelota a Ashley Young, explícame cómo no fue gol. Vos sabés que si en esa se deja caer, Alexis le tiene que cobrar penal, ¿no? Sí. El Inter aguantó y rescató un sufrido triunfo en Alemania. ¡Ganó el Inter! Triunfazo del equipo de Conte. Con un sufrimiento tremendo, el Inter se queda con la victoria y sigue soñando, sigue proyectando y pensando en la Champions. Le queda solo una chance. El miércoles 9 de diciembre enfrentará al Shakhtar en Milán. Ahí tendrán que ganar y esperar que el Real Madrid pierda ante el Borussia Mönchengladbach para clasificar a los octavos de final. Al comienzo del partido. Así es, el Inter se juega todo el próximo miércoles en casa en el San Siro de Milán. Aquí estaba Lukaku siendo figura importante y apareciendo el lateral Darmian anotando el primer gol para el Inter, que rápidamente a los 17 minutos se ponía en ventaja, pero en los descuentos, fatídica jugada para el equipo italiano.
el empate de Alassane Pla, el francés a 1. El encuentro se llenaba de incertidumbre, pero Lukaku estuvo fenomenal en el segundo tiempo. El belga está en su mejor campaña jugando para Conte. Anotaba el 2-1. Recordemos entonces que Alexis jugó 20 minutos, fue importante tanto en los errores como en el juego. Asiste, genera, crea. De nuevo aparece Lukaku para poner un claro 3-1. Lamentablemente es ahí donde tuvo ese error Alexis que amargó al técnico en la salida. A 50 metros de la puerta propia le quitan la pelota y es el mismo Alassane Pla el que convierte el 3-2 y al final el VAR salvó al Inter porque hubo una jugada que terminó en gol, pero hay un jugador que tiene offside de presencia y se mueve, participa, tiene una presencia activa y el VAR, que demoró un mundo, 6 minutos, dice, no es gol, se enojaron los alemanes y al final salvó el equipo de Alexis. 3-2 y mantiene vigencia para clasificar a la próxima ronda en los partidos de la última fecha. Bueno, mañana en otro partido con un equipo italiano en cancha va a ocurrir un hecho importante. Una mujer va a arbitrar por primera vez un partido de Champions. Se llama Stéphanie Frappart, es una excelente jueza y va a dirigir el partido entre la Juventus y el Dinamo de Kiev. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Frappart. Sur une défaite après 2 matchs nuls, cette rencontre est un événement car Stéphanie Frappart... Stéphanie Frappart tiene 36 años y su carrera va directo a quedar en la historia. Es francesa y este miércoles será la primera mujer en arbitrar un partido de Champions. Será el duelo entre la Juventus de Cristiano Ronaldo y Dinamo de Kiev. También la particularidad hoy, el cuarteto arbitral de campo será femenino y se lo han ganado por el buen nivel demostrado. Esto corresponde al 2019, cuando Frappart dirigió la final de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea. Se pone firme la francesa. Amonestado el capitán del Chelsea, pide calma a Frappart. Por supuesto que mi vida cambió. Ahora soy más popular en todo el mundo. Estoy feliz porque podemos formar parte de este momento histórico. Es una gran noticia. Estoy muy complacido de ser parte de este momento de la historia. Una jueza que rompe mitos y barreras. Desde el año pasado es la única mujer miembro del Comité de Árbitros Franceses. Es más, participa de forma regular en la primera división del fútbol galo. Para mí es lo mismo, porque el arbitraje es el mismo, así que el fútbol es lo mismo. Son las mismas reglas, así que haré lo mismo que en las ligas femeninas. En Chile de a poco las juezas van tomando protagonismo. En octubre María Belén Carvajal arbitró el partido entre Melipilla y Copiapó. Desde acá miran a Frappart como un ejemplo. Compartimos en el Mundial, es una gran árbitra y si está designada a este gran partido es porque cuenta con esa capacidad y más. Estoy convencida que va a salir todo súper bien. Un nuevo desafío de Stéphanie Frappart. Este miércoles su nombre nuevamente quedará marcado en la historia cuando esta francesa en el estadio Allianz de Turín se convierta en la primera mujer en dirigir en la Champions League. Y un acto de indisciplina complica al equipo de Jorge Sampaoli y de Edu Vargas. Hablamos del Atlético Mineiro en el fútbol brasileño. 2 jugadores fueron sorprendidos por los hinchas en una discoteca, de fiesta por supuesto, y los hinchas los retaron porque, oiga, con el COVID, ¿por qué salen? Y además, ¿por qué andan de farra a estas horas de la noche? Así que hay lío en Brasil para Jorge Sampaoli. Escándalo en Brasil. El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli es protagonista de una nueva polémica. 2 jugadores fueron increpados por fanáticos al estar en una fiesta en plena pandemia. Justo en medio de una crisis sanitaria que afecta al club a causa del coronavirus. Ya suman 33 casos positivos. Por eso la facción más radical de su barra, tras enterarse que los futbolistas Marroni y el colombiano Dylan Borrero disfrutaban en una discoteca, se acercaron al lugar para enfrentarlos.
En medio de una pandemia, estas personas irresponsables están en una fiesta con un grave riesgo de ser infectados por COVID y seguir transmitiéndose a otros jugadores. Cabe recordar que Edu Vargas y Jorge Sampaoli ya dieron positivo en esta pandemia. Un escándalo justo cuando los galos marchan primeros en el Brasileirao, a un punto del Sao Paulo que tiene 2 partidos menos. El club hasta ahora guardó silencio. Torcedores do Atlético Mineiro foram até uma casa noturna onde estavam 2 atletas do clube. Jogadores do Atlético Mineiro são flagrados em balada. O Atlético Mineiro está disputando o campeonato e necessita de mais desses caras. Os atletas que estavam na balada. Un acto irresponsable que en medio de la pandemia sus propios hinchas no lo dejaron pasar. Una noche de fiesta que seguramente traerá castigos y sanciones para estos 2 jugadores que aún no entienden nada. El COVID y sus consecuencias. Nosotros vamos a comerciales porque Iván luego sigue con las noticias aquí en 24 horas. Continuamos con las noticias contándoles que en un hecho inédito en la historia del Contralor General, Jorge Bermúdez asumió la presidencia de la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Bermúdez, en una ceremonia de carácter virtual, asumió la responsabilidad de conducir la fiscalización interna del organismo multilateral junto a otros 2 países integrantes de la Junta de Auditores, Alemania y China, 2 potencias mundiales en materia de auditoría. Uno de los principales desafíos para este periodo será la fiscalización de Naciones Unidas en medio de la pandemia provocada por el coronavirus. Para eso, las más de 250 acciones de fiscalización que la Contraloría ha realizado en nuestro país para auditar la acción del Estado serán la base para conducir el proceso en Naciones Unidas. Además, la Contraloría continuará el trabajo de auditoría en ONU Mujer, la Agencia para Refugiados Palestinos, la Oficina contra las Drogas y el Crimen y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otras importantes tareas. Tenemos declaraciones. Hay un reconocimiento al trabajo profesional que ha realizado la Contraloría, eso es en primer lugar, pero además yo creo que el hecho de que nuestros colegas del Board de Auditores hayan suscrito sin reparos y hayan hecho suyos los informes que han realizado los equipos de la Contraloría de Chile demuestra también el profesionalismo con que hemos afrontado esta labor. Y atención a todos quienes hayan regularizado su título de propiedad a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Más de 500 personas aún no retiran sus excedentes, lo que equivale a más de 74 millones de pesos disponibles, dineros que pueden reembolsarse directamente a sus cuentas. Lorena vive desde los 8 años en la casa de su abuela. Toda una vida en el mismo lugar, que se transformó en su hogar. Eso en la práctica, porque en el papel este proceso no estaba regularizado. Lorena no contaba con los llamados títulos de dominio. Yo no tenía idea de estos trámites ni nada hasta que falleció lamentablemente ella por su edad. Como tener la herencia de lo que a ella le costó y dejarle algo a mis hijos. Y no solo es su hogar y el de su familia, también es su lugar de trabajo. Por eso era tan importante que resolviera este trámite. Va a poder convertirse en propietario del inmueble finalmente y eso va a permitir, hipotecarlo, venderlo, transmitirlo a sus herederos, etc. En este momento yo creo que la abuelita debe estar en el cielo viendo que se cumplió una meta. Más que nada eso, porque eso también era algo que ella quería. Según la última encuesta CACEN, al menos 540.000 personas como Lorena tienen problemas de regularización de sus hogares. Y muy pocos de ellos saben que solucionarlo puede ser gratuito. Se trata de un beneficio que brinda Bienes Nacionales y que el año pasado aprovecharon 24.000 personas. Solo un 4% de los que aún no resuelven este trámite. Por eso el Ministerio de Bienes Nacionales ha decidido ampliar el plazo para cobrar esta devolución de excedentes desde el viernes 27 de noviembre y por 60 días. Lorena hizo la gestión y además recibió el reembolso. Nunca lo pensamos, entonces en estos tiempos que todo pesito cae, contento, súper bien. Sobre todo en este tiempo. Más de 500 personas que ya hicieron el trámite este 2020 aún no cobran sus excedentes, lo que equivale a más de 74 millones de pesos disponibles para ser retirados. Ahora ya podemos postular gracias a esto a los subsidios que da la municipalidad, el gobierno, de hacer mejores los techos, pintura,
optar a una mejor vida. A través del sitio del Ministerio de Bienes Nacionales pueden revisar si tienen reembolsos pendientes, montos que podrán ser cobrados a través de la cuenta RUT o con un vale vista. Cuatro horas le contamos que por primera vez en su historia, la Feria del Libro de Santiago 2020 va a llegar hasta sus casas, pero de forma virtual. Una instancia gratuita para visitantes de todo el país donde podrán encontrar una amplia oferta de títulos de todas las temáticas y categorías de autores chilenos e internacionales. Lo que antes era así, ahora se verá más o menos así. Una buena noticia para los amantes de la lectura. Este año, a pesar de la pandemia, podrán seguir disfrutando de la tradicional Feria del Libro, que por primera vez en 39 años llega hasta sus casas en formato virtual. Por primera vez, cualquier persona de Chile puede acceder a la feria mediante una conexión remota. Y eso es una gran cosa para nosotros. A partir de las 0 horas y hasta el 6 de diciembre, los visitantes podrán ingresar gratis a www.filsavirtual.cl, donde encontrarán las últimas novedades en libros juveniles, novelas y cómics, entre una amplia variedad disponible para comprar en línea. Hemos puesto una plataforma de marketplace del libro para apoyar a todas las empresas que quieran estar presentes. Tenemos más de 75 empresas que están ahí, librerías, editoriales, distribuidoras de libros. Además, la FILSA 2020 contará con más de 50 actividades gratuitas, como talleres, cuentacuentos y conversatorios, entre los que destacan la participación de autores nacionales e internacionales. Me hace mucha ilusión porque ha sido una experiencia extraña, ¿no? Encontrar que el libro viaja allí donde yo no puedo viajar. Así de simple, si eres un bibliófilo de corazón o descubriste que un libro puede ser buena compañía durante la cuarentena, no te puedes perder la FILSA 2020. Y a propósito, fíjese que un día como hoy, hace 9 años, se anunciaba un gran reconocimiento para la literatura chilena. El escritor Nicanor Parra ganaba el galardón más importante de las letras hispanas, el Premio Cervantes del año 2011. Las huellas profundas y el legado inspirador del querido y admirado antipoeta chileno lo recordamos hoy en Momentos TVN. ...24horas.cl. El gobierno anunció la entrega del bono COVID Navidad para entregar una ayuda económica por los gastos de fin de año. Si usted ingresa a nuestro portal 24horas.cl puede revisar con el RUT si es parte o no de quienes van a recibir este aporte que se va a comenzar a pagar entre el 21 y el 22 de diciembre. Bien, pues con esta información útil estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Continúe en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.